¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan interesante que es comprender o juzgar. Y tengo el gusto de compartir este espacio con el psicólogo Max Carvajal. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Bien, desvelados por ser festivo hoy, pero bien. Ay, es verdad, hoy es día de fiesta en México, Correcto. Así que viva pero México. divertido. Sí, sano, bueno, en familia, de hecho, me la pasé con Sí. ellos, pero todo tranquilo. A mí siempre de los currículos lo que más me gusta decir es que Max es casado, que es papá de dos hijos y ya dejó en tercer lugar el estudio que es la psicología y bueno, él está preparado para alguien que necesitara terapia EMDR, personas con disociación, que eso no es fácil de encontrar. Y bueno, estás en nuestra plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y este es tu programa que se transmite todos los martes, se llama Del vientre al cielo. Y bueno, vamos a iniciar con una oración a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia Príncipe de la celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, antes de que empecemos con ese tema tan interesante con Max, yo quiero invitarte a que te unas a las campañas de 40 días por la vida. Estas campañas se hacen 2 veces al año. Una es, pues ahorita en el mes del Rosario, que es octubre, pero empieza un poquito antes y termina un poquito después. Perdón, puse noviembre 7 y es noviembre 2. Ahorita le corrijo. Y también se hace en Cuaresma. Yo quisiera invitarte a que te acerques a tu parroquia más cercana para que te unas a la campaña más fuerte que haya por ahí, porque con estas campañas, ¿qué es lo que pasa? Se salvan muchas vidas, se salvan las almas de las mamás que terminan felices con esos bebés en brazos. Muchos médicos o trabajadores cambian a empleos dignos, se cierran muchos centros de exterminio prenatal y también te quiero invitar a que te unas en Guadalajara, las personas que nos están escuchando en Guadalajara, pero bueno, si nos estás escuchando de otra parte, investiga sobre la Marcha por la Vida en tu ciudad. En Guadalajara, y me imagino que en todas partes va a ser el sábado 27 a las 5 p.m. y se sale del expiatorio hasta la Plaza Guadalupe. Se termina con una hora santa y bueno, es una caminata con los hijos y hay que llevar música, maracas, panderos, es algo muy, muy alegre. Entonces, te recuerdo, la campaña 40 días por la vida inicia septiembre 24 y termina el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y bueno, hablando del Día de Muertos, sería bueno también que empecemos a imaginarnos cómo vamos a querer celebrar este 1 de noviembre, que es el Día de nuestros fieles difuntos, y cómo vamos a celebrar, perdón, el Día de los Santos, y el 2 es el Día de nuestros fieles difuntos, para que no caigamos en esa trampa de estar celebrando la cultura de la muerte, porque como nosotros celebramos es como queremos pasar la eternidad. Y a los niños les podrá distraer un ratito el miedo, Max, pero ¿cómo queda un niño después de pasar un evento de miedo, una película de miedo o algo que lo asusta en la calle? ¿Qué pasa en el almita de un niñito? Híjole, pues mira, en algunos casos puede llegar a ser muy choqueante, ¿no? Sí, creo que la palabra es esta, puede quedar en esa especie de shock. Uh-huh. Ah, justo acababa de ver una nota, desconozco si era real, pero yo creo que puede darse. Es, Supuestamente una persona que había tenido como, vamos a llamarla ataque, por haber ido a ver una de estas películas de terror, ¿no? Sí. Desconozco si era genuina la nota, parecía que sí, el portal se veía serio, pero desconozco, ¿no? Fíjate que eh, yo creo que todos recordamos la primera vez que vimos alguna escena como muy impactante.
Yo recuerdo mucho la del exorcista, cuando a la niña le da Ay, vueltas la cabeza. no, Por nunca supuesto vi es eso. cine, por supuesto es más, pero yo la vi cuando estaba muy chiquito, yo creo que yo tenía, no sé, Ay, unos 10 años, yo creo, ¿no? Y a wow, mí esa escena fue como, la recuerdo, ¿sabes? Aunque ya impactante. pasaron veintitantos años, la recuerdo. Entonces hay que evitar, ¿no? Exponer a los niños. Y yo con frecuencia les digo, mira, a veces a mí me dicen, bueno, sí, ya fue hace tiempo, me dedico al trauma, me estoy especializando y me sigo especializando en temas de trauma, como lo mencionaste al principio. Y a veces me dicen, mira, pues sí, pero ya fue hace mucho tiempo, ya lo entiendo, pero cuando empezamos digamos, a hacer la exploración, ¿no? Sensitiva, resulta que el cuerpo sigue reaccionando. Entonces me tengo que detener a explicarles y les tengo que decir, mira, el cuerpo y la mente trabajan en dos formas muy distintas y el trauma no se aloja en neocórtex, porque el trauma no es racional. Si yo veo, ¿no? Si yo veo una escena de miedo y brinco y el corazón me palpita todo lo que da, ¿no? Y entro en un ataque de pánico, eso no es racional, por supuesto. Entonces es un tanto, desde el enfoque que a mí me enseñaron a trabajarlo y he visto buenos resultados con EMDR y otras técnicas, Ujú. tengo que trabajar el trauma desde lo sensitivo, ¿no? Y a mí me lo explicaron así, se me quedó como muy claro. Mira, el, el cerebro va desarrollándose como en tres capas, ¿vale? Entonces, la primera capa va a ser la parte del cerebelo y ese es muy, muy, muy primitivo, ¿no? Nos ayuda a que el organismo funcione, el corazón palpite, ¿no? El, los pulmones se ensanchen, se contraigan y demás. Va a controlar toda la parte autónoma, ¿vale? Que está automatizada en el organismo. Y después está el sistema límbico, que es digamos, el sistema de las emociones, y ahí es donde el trauma se aloja. Entonces, imaginemos que todo esto es la parte como automática del cuerpo, lo que vendría siendo el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, digamos que es y el trauma está alojado aquí, ¿vale? Entonces, después se desarrolla la parte, el hemisferio prefrontal, la parte racional, ¿no? Neocórtex, con toda la parte madura, pero este desarrollo va a llegar más o menos hasta sus 20 años, 21, otros dicen 18. Por eso es que el adolescente es tan impulsivo, tan poco racional, ¿no? No mide las decisiones que toma porque está en la parte sensitiva. Entonces, cuando viene la parte del trauma, el trauma se aloja aquí, en el centro, ¿no? Adentro. Entonces, no tiene mucho sentido que yo hable de trauma y busque trabajarlo desde ahí, desde la parte racional me refiero, porque eso es acá, mira, la superficie. Cuando yo les pregunto, oye, ¿qué te acuerdas de esta situación, no? De ver a tus papás peleando. Bueno, sí, sí me acuerdo, ¿no? Pero ya, fue hace mucho tiempo, ya lo entendí, pues mi papá pues, era alcohólico y le pegaba a mi mamá. Ok, le puedo decir, mira, este es Pedro de 42 años, entendiendo lo que le pasó a Pedrito de 8. Pero Pedrito de 8 no tenía neocórtex, ¿no? Corteza prefrontal no estaba madura, no estaba desarrollada, no lograba entender lo que estaba viviendo. Y es ahí donde se da el tema del trauma, ¿no? Entonces se aloja en esta parte, se vuelve sensitivo, porque el niño no logra procesarlo, no logra entender, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi papá le pega a mi mamá? ¿No? Porque hay sangre, porque hay gritos, porque hay caos, porque esto se repite. El niño no logra entenderlo. Entonces, mira, se da una especie, hay un concepto que a mí me gusta mucho en la medicina, hablan de glicación. Cuando el diabético, ¿no? Cuando las células del diabético, el páncreas no funciona bien, no segrega la insulina y todo este rollo. Entonces hay glucosa en la sangre y las células, glicaciones que hace cuenta que las células se caramelizan, se cubren. Uh-huh. Al trauma le sucede algo similar. Y por eso me encanta este concepto de glicación a nivel celular para explicar la diabetes, ¿no? Entonces, imagínate que esa célula se asfixia, ¿no? Porque es como si le pusieras un aislante, ¿no? Está cubierta, ¿no? De este caramelo, de esta glucosa. Al trauma le pasa lo mismo. El niño Pedrito de 8 años no logra entenderlo y lo que hace es que encapsula el momento. Se cubre. Uh-huh. Al trauma le sucede algo similar. Y por eso me encanta este concepto de glicación a nivel celular para explicar la diabetes, ¿no? Entonces, imagínate que esa célula se asfixia, ¿no? Porque es como si le pusieras un aislante, ¿no? Es
Cuando esto se vuelve profundo, entonces empiezan mecanismos, al final son adaptativos, conductas adaptativas, la disociación es una de ellas, donde la persona a veces ni siquiera lo recuerda, pero el cuerpo sí logra recordarlo. Entonces yo he trabajado con personas que me dicen, mira, yo no me acordaba que había vivido un abuso hasta que estuve con una persona que llevaba un perfume que me hizo acordarme. ¡Pum! Entonces estábamos ahí y solo estábamos, pues, besándonos, íbamos a llegar a algo más, y el su perfume me detonó el recuerdo. Yo no me acordaba, yo entré en pánico, ¿no? Y me empezaron a venir imágenes, pero así, solo flashback. Entonces, al final, ese recuerdo, ¿no? Que estaba ahí caramelizado, que había sufrido esta glicación, por decirlo de esta manera, que se había encapsulado, ¡pum! Revienta en uno de los peores momentos, ¿no? Pero esto pasa con frecuencia. Entonces yo los invito, si hay alguna respuesta física tuya que no logres entender, ¿no? Que no logres controlar, ese es el momento para ir a terapia y decir, oye, está pasando esto, no me gusta, no logro controlarlo, ya intenté todo, y entonces hay que buscar un origen más profundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Max. Yo creo que ya de alguna manera entramos en el proceso del tema, porque nuestro tema de hoy es comprender o juzgar. Y ahora sí, pues sigue Correcto. todo el micrófono tuyo, Max. Porque a Sí, veces mira, platicamos, no, dale, dale. no, dime. Sí, platicábamos que a veces cometemos errores creyendo que estamos bien y juzgamos a una persona que está atravesando alguna situación. Entonces, ¿cómo aprender a diferenciar? Digo, yo desde la perspectiva del Evangelio hay muchas perspectivas y la psicológica no se va a contraponer con la palabra de Dios, pero los hechos se juzgan, las personas se comprenden. No sé si tú estás familiarizado ahorita, han habido dos casos muy fuertes, uno de un jovencito que se había transicionado ya de sexo, de género, y que fue a una escuela, estaban en misa y mató a varias personas. Hay otro Sí, caso muy fuerte también de una persona, no es católica, pero era cristiana, y este jovencito, bueno, ya no era tan jovencito, ¿verdad? Pero él se dio cuenta, siendo muy joven, cuál era su llamado, y se dedicó a ayudar a enseñar a la gente a pensar en todas esas ideologías que son contrarias a la vida y la familia. Y me ha encantado ver tantos testimonios de gente que dice, yo estaba perdida, pero fíjate, es nada más con preguntas que les devolvía. Era como diálogos, él iba y se ponía a dialogar con las personas, cómo cambiaron su manera de pensar y cómo sanaron. Había, por ejemplo, hablando versus el caso anterior, vi el de una jovencita que pues sentía atracción al mismo sexo, pero dice cómo ella de escucharlo, cómo cambió, cómo le cambió la vida. Había otro niñito también que fue a una plática y se topó con él y ese niño pasaba pues por bullying y cómo le ayudó con su autoestima, le ayudó a su mamá, bueno, hizo un montón de cosas. Pero en estos casos, yo digo, a veces nos vamos, sí, pobre del que falleció, su esposa. Yo digo, bendito dice Dios, tienen a Dios. Pero yo creo que donde nos debemos de enfocar es en los padres en estas criaturas primero, porque ¿qué tendría que haber en esas almas para que terminaran haciendo eso? El primero bueno, ya no sigamos platicando en esto, pero ¿cómo se sentirán sus padres? ¿Cómo se sentirá Jesús? Porque son ovejitas, esas ovejitas perdidas por las que Él también vino. Entonces yo creo que nuestras oraciones deben centrarse en ellos. Hay también mucha gente que está festejando que mataron a esta persona. Entonces hay que pensar en esas personas que están heridas, que están confundidas, que objetivamente podemos decir lo que piensan y lo que hacen está mal, pero vamos a llenar esos corazones de amor con nuestras oraciones, con nuestra comprensión. Pero ya no quiero hablar más. Sigue tú, Max. Comprender o juzgar. totalmente. No, mira, esos casos están fuertes, ¿no? Yo creo que no hay manera, o yo no creo justificable el aplaudir la muerte de alguien, ¿no? Y Y suena así fuera fuerte, el peor pero de los seres humanos, ¿eh? Yo creo que no se exacto. aplaude. No, porque si lo fue, pues hay que entender que su juicio va a estar difícil, ¿no? No Uh-huh. sabemos qué vaya a pasar, pero
Y bueno, mira, regresando un poquito al tema, porque yo creo que de alguna manera, como tú dijiste, ya nos estábamos metiendo al temita. Sí, Y cuando salió la propuesta de retomar, ¿no? El sí. programa con este tema, yo te decía, mira, híjole, me interesa, pero hoy quiero hablarle a las personas, especialmente a las personas que viven con alguien, que ese alguien, ¿no? Vive con un tema mental, profundo, ¿no? Llámese depresión, llámese un trastorno alimenticio, llámese alguna adicción, llámese alguna psicopatología, ¿no? Como la depresión, no sé, TLP, disociación, ataques de pánico, bipolaridad, ¿no? Algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Hiperactividad, ¿no? Déficit de atención. Estoy mencionando algunos de los Sí. rasgos, pero y patologías más usuales, ¿no? Por supuesto hay muchísimas, algún tipo de esquizofrenia. Y antes de entrar al tema, yo quiero decirle a estas personas, yo creo que este programa es para ti. Y mira, cuando me propusiste el tema dije, tengo que enfocarlo así, porque no sabes lo difícil que es para la persona que está viviendo esto llegar al consultorio, ya sea por la parte económica, porque yo creo que tristemente la terapia es un lujo. No debería ser así, ¿no? Yo creo que todos los terapeutas estamos llamados a hacer actos de caridad, sí, pero pues también tenemos que comer, ¿no? Entonces se vuelve a veces muy complicado. Sin embargo, la persona que llega ya está, mira, cuando llegan ahí es porque de plano ya todos los recursos se les agotaron. Entonces llegan, digamos, arrastrándose a la terapia. Buscamos apoyarlos. Y cuando empiezan a avanzar un poquito, o a no avanzar, a veces a levantarse, solamente a levantarse, ustedes no caminan, solo succión de pie. Irónicamente, las personas que más los vuelven a tumbar es la propia familia o los amigos. Ay, sí. Híjole, y no sabes, y te puedo decir así, ahí sí es un tanto frustrante. Ahí sí es un tanto frustrante porque yo como terapeuta digo, mira, llevamos un mes, 2 meses, 3, 5, 6, y la familia, lejos de ser ese sostén, los tumban. Y a ver, no quiero que se malinterprete, no los estoy juzgando, porque yo sé que esto es difícil de entender, depende del diagnóstico que tenga tu amigo, tu esposo, tu esposa, Compañero de tu hijo, trabajo. tu Sí. compañero, sí. Mira, a veces a uno como terapeuta le cuesta trabajo decir, ok, vale, la persona lo vive así, ¿no? Lo siente así, lo experimenta de esta manera, porque no hay dos patologías iguales. Es decir, yo puedo tener bipolaridad y tú también, vivir con esta condición, pero va a haber singularidades, ¿no? Somos seres humanos distintos, ¿vale? Entonces, se vuelve difícil, aunque por supuesto hay un manual, nos preparamos para esto, se vuelve muy complicado, de principio poner la etiqueta, ¿no? Pues hay que explorarlo. Entonces, no estoy diciendo que lo hagan por perversión, me parece que no. En la mayoría de los casos no es que la familia los ataque por perversos, ¿no? Porque los quieren ver mal, no. Yo creo que es por ignorancia. Y aquí yo te estoy invitando, mira, si tú convives con alguien que tenga alguna condición psicopatológica, es importante que te documentes, Ujú. que estudies, es lo mínimo que puedes hacer. A veces la persona dice, ok, vale, mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. Ah, vale, y ya, se olvida, ¿no? Ah, no, me dijeron que Atiéndelo era a esto. este bola, Tú arréglalo. resuelves, sí, pero no se comprometen, ¿no? Porque no van a documentarse. Entonces me dicen, ok, mira, tiene depresión. Ay, pues échale ganas. Ay, No es que es es muy así. flojo, ¿no? Pues párate. Ay, ya vas otra vez con tu drama. Quieres llamar la atención. Es que todo el tiempo es lo mismo. Y mira, yo sé que a veces, porque lo creo así, y quiero creerlo así, las familias lo dicen con la intención de que se levante, de que salga, pero muchas veces no es lo que necesita la persona.
Entonces, mira, aparte de documentarse, yo creo que también deben de estar abiertos a ir a terapia. Dice, pero yo, ¿por qué? ¿No? Si el de la depresión es mi hijo, ¿no? Es mi hija, pues mira, tú convives con él. Y yo necesito que tú seas ese bastón para tu hijo, para tu hija. Ahora, otra de las cosas que yo veo que la gente está muy peleada con eso, y yo sé que ahorita la terapia hizo como un boom después de la pandemia, pero yo veo todavía mucha resistencia de las personas con el tema de la psiquiatría. Y a ver, pongo ahí un freno. A mí no me gusta, ¿no? Del todo que las personas se mediquen, ¿vale? Sin embargo, hay momentos muy específicos donde tenemos que poner por encima de cualquier cosa la vida. Y yo se los explico así a mis consultantes. Le digo, mira, que tú vayas a psiquiatría es el equivalente al médico cuando llegas en una emergencia, no sé, un accidente de auto, lo que sea, y el médico dice, mira, ampútale la pierna, pero va a vivir. Pero si no le amputas la pierna, se nos desangra y se muere. Para la terapia es más o menos lo mismo. Cuando yo les digo, mira, es importante que vayas a checar con un psiquiatra a ver qué fármaco te puede dar para que te ayude a estabilizarte, yo les digo es, mira, lo que estoy haciendo es que te estoy salvando la vida a cambio de quizá que tomes pastillas, sí, por 1, 2, 3 meses en lo que te estabilizas y después podemos seguir haciendo terapia. Y esto a la gente le choquea mucho, porque todavía está el estigma de la psiquiatría es para locos, ¿no? No, no siempre, ¿no? Por supuesto hay psiquiatría para temas de esquizofrenia, que no estoy diciendo que estén locos, nada más estoy diciendo que son situaciones mucho más complicadas, y hay psiquiatría para otro tipo de estabilizadores de ánimo y demás, ¿no? Y ahí la gente veo que tiene una gran resistencia. Yo te invito a no juzgar a aquellos que van al psiquiatra, ¿no? Al final es una muleta que la persona va a ocupar. Yo te invito a no juzgar a tu hijo, a tu esposo, a tu compañero, a tu amigo, que está atravesando por una situación complicada emocional y lejos de ayudarle a pararse, lo que estás haciendo con los comentarios, ¿no? Del tipo, otra vez, ay, otra vez me vas a contar lo mismo. Alguien recientemente me decía, discúlpeme porque ya sé que le voy a contar lo mismo. Y ya sé que usted debe estar muy frustrado. Y yo, ¿por qué crees que yo que yo pensaría algo así de ti? Es que te estoy contando lo mismo y llevo en esto como 3 sesiones, ¿no? Vale, y bueno, ya empecé a hacer terapia, pero le dejé muy claro que eso no me generaba ninguna frustración, ¿no? Lo que estaba yo buscando era que esta persona lo entendiera distinto. Sí. ¿A qué te invito? Mira, no juzgar cuando la persona está viviendo con una condición de estas, porque es muy complicado, muy complicado. A veces ni el terapeuta ni la persona sabe que hay respuestas en ella o en él hasta que las vive y dice, fíjate, me pasó esto. No sabía que esto me podía pasar porque nunca me había pasado. ¿Vale? Esto lo escucho con frecuencia con temas de disociación. ¿Vale? Mira, estuve ahí, pero no me acuerdo y nunca me había pasado. ¿Sabes qué? De repente solo desconecté y no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni cómo me llamaba, ni qué estaba haciendo. ¿Vale? Y ahorita que yo me empiezo a dedicar más con el tema de trauma y disociación, empiezo a escuchar más historias de esta. Y con frecuencia la familia, no puedo decir literal cómo lo escuché una vez, pero me dijeron, mira, se está haciendo mensa, por ponerlo suave. Se está haciendo menso porque eso es pura manipulación, ¿no? Y no, la realidad es que cuando las personas viven condiciones como estas, la persona desconecta. Pero si no te documentas, y a ver, yo hago mi trabajo en el sentido de psicoeducar a mi consultante y muchas veces a la familia, pero no se la creen, ¿no? ¿Cómo es posible que un día haga algo y no se acuerde, ¿no? Cierto, porque se puede acordar de otras cosas. Pues mira, la disociación se vive así, ¿no? Entonces, ¿a qué les invito? Antes de juzgar y decir, mira, tu familiar está exagerando, está manipulando, está queriendo llamar la atención, es mentira, ¿no? Que no se acuerdo, cosas de estas. Yo te invito a documentar. Primero, por supuesto, llevar a tu familiar, a tu amigo, a lo que sea, acompáñalo a terapia. Estar dispuesto a estar con él.
no poner resistencias del tipo, si yo no soy el del problema, pero si convives con él, es como, mira, es como convivir con alguien que, no sé, por decirlo así, que está, Ah, te la pongo fácil, en con silla de ruedas, diabetes. diabetes, correcto. Sí, 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 diabetes. Debes saber qué le debes dar de comer, ¿cierto? Cómo checar los niveles de glucosa, cómo cuidarse la piel, ¿no? Cómo lubricársela, con qué cremas, con qué frecuencia, qué tipo de calzado usar, ¿sale? Cómo cortarse las uñas, cosas de estas que parecen como que muy básicas, son importantes en un diabético, ¿cierto? Cómo llevar su control y demás. Es exactamente lo mismo con una persona que está viviendo con alguna psicopatología o con algún malestar, ¿no? Pasajero, alguna pérdida, lo que sea, pero que está siendo intenso. Entonces, tienes que documentarte, tienes que hacer la tarea. Mira, hay mucha información en YouTube, mucha muy confiable, otra no tanto, pero hay mucha información, ¿no? Si el terapeuta de esta persona te llama, pues ve, ¿no? Porque muchas veces toca psicoeducar. Y mira, también es importante entender lo siguiente. Para mí que trabajo con trauma, les explico a las personas y les digo, mira, que tú veas a tu familiar, a tu hijo, a tu esposo, quien sea, tu amigo, que lo veas estable, no quiere decir que ya hicimos el trabajo. Entonces yo me tengo que detener a explicárselos así. Les digo, mira, cuando trabajamos con una persona que está abrumada emocionalmente, cuando está en ese desequilibrio emocional, yo no me puedo permitir, al igual que el médico, operar si no tienen los niveles de plaquetas, de anticuerpos y todos estos estudios que te piden antes de la cirugía, ¿cierto? Necesito que estés estable para después intervenirte. En la terapia de trauma trabajamos así. Yo no puedo operarte emocionalmente si no estás estable primero. ¿Y cuál es el conflicto? Que cuando logramos estar estables, muchas veces la familia dice, bueno, ya, deja la terapia, ya estás bien. Digo, no, apenas te estabilicé. Ahora toca empezar a hacer operación emocional, ¿no? Ir al pasado para tocar el trauma y eso te va a mover, por supuesto, pero como estás estable vas a aguantar. Y les digo, mira, si intervengo, imagínate que estás en crisis y además te llevo al pasado, a una situación dolorosa o que hayas vivido, solamente voy a generar un dolor emocional muy profundo y donde hay rasgos disociativos o disociación, solo voy a propiciar que te desconectes, a disociarte. Y esto es lo último que quiero. Entonces tengo que explicarles de, mira, vamos a trabajar, primero vamos a buscar estabilizar, que tú aprendas a autorregularte, que te estabilices. Una persona que me tomó más o menos como 5 meses, un mes de psiquiatría y después empezamos a hacer terapia y tocábamos algunos temas muy, muy superficiales, no tan intensos y ahí vamos, ¿no? Tuvo una recaída y entonces la familia, pues se frustró, ¿no? Y, a ver, lo entiendo, pero les digo, mira, la terapia es así, no es como un cohete, es más como un electrocardiograma, subidas y bajadas, ¿no? Ahorita estamos acá abajo, ¿vale? Pero date cuenta cómo no es igual que al principio. Entonces, tengo que psicoeducarlos. Sí. Pero además tengo que ser muy, muy repetitivo en el sentido de apóyenlo, no lo juzguen. Porque además la condición del consultante cuando es severa, el pronóstico en algunos casos es hasta reservado, poco alentador, ¿no? Del tipo, mira, tienes que aprender a convivir con esto. Hubo alguien que le dio un diagnóstico y me dice, ¿y se cura? Le dije, mira, hasta donde sabemos, no, tienes que aprender a vivir con TLP, con disociación. Pero los rasgos se pueden minimizar tantos a que ya no sean casi perceptibles, a que tú lo controles, que lo detectes muy bien, ¿no? Que aprendas a sentirte, ¿vale? Alguien me decía, yo más o menos siento cuando voy a tener una crisis. Entonces ya aprendía a sentirse y decir, algo va a pasar. Entonces ya tomaba sus precauciones, se aislaba, contactaba a las personas, no hacía nada como de riesgo, ¿no?
se aislaba en su casa, contactaba a su familia, pero ya tenía los síntomas, ¿sabes? Empezaba a hacer sus ejercicios de autorregulación y demás. Entonces, todo esto toma tiempo, ¿vale? Y a veces la familia lo que quiere es, pues, te lo traigo, sí, y entrégamelo nuevecito. Y les digo, mira, cuando la psicopatología es profunda, ¿no? No solo son rasgos, sino que es alguna patología como tal. Normalmente se aprende a vivir con eso, ¿vale? A Ahora también manejarlo. quiero a manejarlo, ¿sí? A sentirlo, a entenderlo. Y yo sé que se vuelve también muy frustrante para mi consultante tener que psicoeducar a toda su familia. ¿Por qué? Porque como se siente criticado, juzgado por su familia, por los comentarios que puede haber de otra vez, todo el tiempo es lo mismo, es que no le echas ganas, no te comprometes, este tipo de cosas, se vuelve muy frustrante psicoeducarlos. Entonces lo que terminan haciendo es, ya mira, bye, ya sé que no lo No entiendes. sirvió. Sí, bye. Es decir, tiran la toalla con su familia, tiran la toalla, se resignan. Que mira, ya sé que siempre voy a ser el loco, la loca de la casa, siempre me van a criticar, me van a señalar, y eso es triste. Entonces yo creo que el llamado, cuando vivimos con alguien que está pasando por una crisis emocional, el llamado de santidad es para todos, porque tenemos que abrazar a esas personas. Te me fuiste, Mariela. Tenemos que abrazar a esas personas, pues sin juzgarlas, ¿no? Tenemos que sostenerlas, y yo sé que esto a veces puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Entonces, ¿a qué los invito? Psicoedúquese sobre la condición que esté viviendo su familiar. Por otro lado, estén dispuestos a ir a terapia. Por otro lado, sean pacientes con su familiar, su amigo que esté viviendo una situación de este tipo, ¿vale? Ahora, es importante también entender que cuando no hacemos esto, por supuesto, las relaciones, como lo estaba mencionando, se fisuran. Terminan las personas resentidas, ¿no? Porque no me están entendiendo, se sienten no amados. Y yo creo que como católicos estamos llamados, ¿no? Al sostener, al abrazar, ¿no? Al ser misericordiosos, aunque esto implique un esfuerzo, por supuesto. Pero entonces, cuando estamos viviendo con alguien así, estamos llamados a abrazar y amar de forma incondicional, ¿vale? ¿Quieres compartir Más. algo? Te Sí, perdí yo un creo minuto, ¿eh? que no, es que sabes que no sé por qué me dupliqué y estaba, sí lo logré, quitar la otra imagen porque tenía mucho eco. Había un problema que ya lo logré solucionar, pero yo sí seguía ahí presente, nomás que sin aparecer, estaba viendo cómo. La Madre Teresa de Calcuta decía que no hay pobreza más grande o dolor más grande que no sentirte amado. Y yo creo que mucho tiene que ver con no ser comprendido, con ser juzgado. Y a mí me quedó muy claro cuando nosotros estudiamos acompañamiento espiritual, nos dijeron, o sea, nosotros no podemos jugar a ser ni el psiquiatra, bendito Dios, no tenemos recetario, ¿verdad? Pero tampoco psicólogos. Tenemos que aprender a diferenciar cuál es nuestra área. Y cuando nosotros vemos que hay necesidad de remitir a un psicólogo, de sugerir ir a visitar a un psiquiatra, hay que saberlo hacer. Y Dios nos guarde a todos los que no tenemos un título de psicólogos andar dando diagnósticos. Otra cosa es que me parezca, que he visto que todo, pero los únicos que están certificados para dar diagnósticos y para tratar son los psicólogos. Y yo creo que Correcto. tienes mucha razón en ponernos a investigar para poder amar a esas personas que tanto amor necesitan. Yo recuerdo, he tomado varias veces el curso, el taller del padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, y en uno de todos estos talleres hablaba de las personas difíciles. Decía, si a ti te es incómoda, ¿cuánto más incómodo debe ser para él vivir consigo mismo? Y él hablaba mucho, a mí me quedó muy grabado, que las miserias ajenas hay que arroparlas con el manto de la comprensión y del silencio. ¿Cuánto daño hacemos también al estar hablando de los demás? Cuando perdemos la paciencia, cuando no hemos entendido, como tú bien nos explicaste, que es como un alcohólico. Ahorita hablaste de las emociones. Hay procesos que van a ser toda la vida, pero se aprenden a manejar.
Lo mismo pasa con el alcohólico. O sea, el alcohólico no va a dejar de ser alcohólico, pero va a aprender a ser funcional, va a aprender a evitar la bebida, va a aprender a evitar eso que lo lleva a. Y conforme ellos van trabajando con sus emociones, van logrando precisamente dominar o controlar ese día a día, se va haciendo año y año, un año tras otro. Max, nos han Ahora, reportado un poquito ¿sí? sí, no, solo, yo sé, solo quiero aclarar, solo quiero terminar con este tema. Si tú estás viviendo con alguna condición, ¿no? Con alguna patología, mira, yo me acuerdo lo que decía, y estoy tratando de traer a la memoria, no recuerdo si era el padre Luis, el exorcista español, él, pero muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con alguna patología de este tipo, esquizofrenia, y cosas de estas. Él decía, muchas son resultados de temas esotéricos que hubo, ¿no? Y Ujú, mira, algo que estoy haciendo por mi cuenta es que, y ahorita que ujú, estaba haciendo memoria, me vinieron a la mente tres de mis casos donde hubo un tema esotérico, ujú. ya sea durante o antes, ¿vale? De alguna especie de abuso o de algún, sí, de algún familiar Es muy que cercano, abusadores de que algún hacen papá. ritos. Ujú. Ajá, entonces fíjate, y apenas estoy como, quiero tomármelo más en serio, como para tenerlo muy claro con cada uno de ellos, porque a mí me parece que el padre no estaba tan distanciado de eso, ¿no? O No, sea, nada de me eso. Mira, parece que era algo muy yo he real. escuchado mucho que cuando en una familia hay muchos problemas de salud mental, los antepasados estuvieron practicando mucho ocultismo. Son consecuencias. Eso ya lo había escuchado. Y había un sacerdote, no recuerdo, un santo, no quiero decir mal, traigo el nombre aquí, pero no lo quiero decir mal, que iba a estos lugares donde están pues ya encerrados y hacía oración y muchos quedaban sanos. Eso no significa que una persona que tenga un diagnóstico médico, un diagnóstico emocional, psicológico, sea que está enchamucado, pues tampoco queremos que se entienda de esa manera, no. Solo Entonces hay está, que ser bueno, muy yo solo delicados. los estoy invitando, Sí, ajá, sí, solo los estoy invitando a que revisen su historia de vida sí. y no normalicen el tallarse un huevo, no normalicen una rameada, no No, 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 normalicen. Porque a veces cuando yo pregunto en mis consultas, ¿ha habido algún tema de estos? Me dicen, no, no, y más adelante me dicen, bueno, sí, me tallaban el huevo de niño, ¿no? Y me rameaban y cosas de estas. Y dices, mira, esto no es cristiano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? no, Entonces, a veces las personas normalizan eso, sí. Y hay ¿vale? O culturas ellos, así. sí, sí, pues la, Tabasco, la Veracruz. mexicana es esta, Veracruz, No, 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 sí, pero justo. hay estados muy particulares como Veracruz. Y mira, a todo nivel social. Yo recuerdo que un día llevé a mi hijo casi recién nacido a una fiesta infantil. Evidentemente el niño salió, pues estaba acostumbrado a estar en el silencio de su hogar con su mamá. Salió nervioso. Y alguien me dijo, pásale un huevo, es que le hicieron mal de ojo. Me dice, y lo abres y vas a ver que sale negro. Dije, pero por supuesto que no. Y de seguro cuando lo hacían, le salía negro. ¿Por qué? Porque estás invocando al infernal enemigo. En Tabasco, o sea, no sabes cuántos bebés yo veía que traían la pulserita del mal de ojo, que era creo que roja. Entonces yo me daba la labor de hacer rosarios rojos. O sea, lo quiere rojo, se lo doy rojo. Y les explicaba, mira, tú lo que estás haciendo es pidiéndole favores no a Dios, sino al infernal enemigo. Mejor confía en este rosario, que es un rosario que está bendecido. Dámelo y te lo cambio. Entonces, bueno, también lo hemos visto en varios países que se han hecho muchas cosas que son pues muy desagradables a Dios. Y te decía, Max, que nos han recortado un poco el espacio de los temas. No sé si te haya hecho falta, porque yo también te robé mucho al principio, algo para cerrar el programa, No, porque si no podemos continuar con este tema. Antes de sí, cerrar con bueno, esa pregunta y esa solo, oración, solo para cerrar revisa tu historia de vida. Revisa y la la de historia tus de vida, papás y la de tus abuelitos. papás, sí, la de tus abuelos, vete arriba y no normalices este tipo de prácticas, ¿vale? Y Así si las es. encuentras, hay que hacer oración de reparación, ¿no? De liberación, porque a veces uno no sabe, ¿no? Hasta dónde, digamos, es como un pulpo, hasta dónde extiende sus,
garras sus del maligno. tentáculos. Sí. Pues bueno, más Tú le nada, abres la... agradecerte. No, pues demos a gracias a Dios que nos permite una vez tener un psicólogo tan preparado, católico, que no es fácil de encontrar. Gracias por tu tiempo, Max. Yo sé que estás muy ocupado. Si alguien quisiera, se sintió identificado con algo de lo que tú hablaste, yo sé que la plataforma está llena de psicólogas, pero alguien a lo mejor querrá contigo tener alguna terapia, algo. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Max? Por WhatsApp, que me envíen un WhatsApp a número de México es 287-150-60-23. Si pudieras 60. anotarlo cuando terminemos el programa, yo te lo agradecería mucho y también si hay alguien por ahí que quisiera. Y siempre cerramos con una pregunta. ¿Qué me lleva a caer en el juicio y cómo puedo evitarlo? Es decir, ¿cómo puedo empezar a aprender a amar? Y bueno, no sin antes recordar que lo único que hicimos aquí fue regalar tiempo a Dios. Así también vosotros cuando hayas hecho lo que os ha sido mandado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Y no sé si quieres cerrar con una oración, Max. Yo cierro con la de San Miguel Arcángel. Me parece buenísima. Explica por qué, porque tiene su razón. Bueno, sí, Es sí, un sí, yo, exorcismo. Sí. sí, San Miguel Arcángel ese es el arcángel que sale en el libro de Tobías. Ahí van a encontrar su estelar, ¿no? Que es su aparición, y es el arcángel de la salud. Entonces, Es San Rafael. perdón, Es San San Rafael, Rafael, sí. perdón, sí, sí, Sí. San Rafael, este es el arcángel de la salud. eh, y pues más nada, estoy consagrado a él, mi hijo está consagrado a él porque lleva su nombre y todo mi trabajo lo pongo ahí. Entonces, los invito a hacer esta oración. San Miguel, glorioso arcángel San Rafael, medicina de Dios, defiende. Ahora se me está cruzando. Yo creo que San Miguel quiere Hazle que con tus hagamos esto. palabras, sí. Yo sé, traes aquí a San Miguel. Es que San Miguel está. Es que San Miguel es el tuyo. Sí, no sé. Sí. Sí, no, El haz glorioso una oración arcángel a San San Rafael. Rafael así de como salga de tu corazón para las personas que juzgan, para las que se han sentido juzgadas. O sea, con el tema que tocamos, puedes hacerla de tu corazón, no tiene que ser así de memoria. Glorioso arcángel San Rafael, ilumínanos, danos la virtud de alcanzar la sanación, sobre todo la sanación espiritual. Quita de los ojos de aquellas personas que juzgan aquel, aquella, aquel paño del maligno para que puedan ver a través de los ojos de Dios con misericordia, con amor. Permítenos sanar, pero sobre todo permítenos llegar a Dios limpios, sanos. Que estos cuerpos no sean un obstáculo para alcanzar la divinidad. Te los entregamos, los ofrecemos a Dios y acompáñanos. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Max, y nos quedamos con esa tarea. Y hay que ponerle punto y hacer muy puntual en ese descubrimiento de qué me lleva a juzgar, cómo puedo evitarlo y cómo puedo reparar eso que he juzgado para que esa persona ahora le caigan las gracias de Dios. Pues muchísimas gracias, Max, y nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que nos Chao. abrieron las puertas de su hogar. Recuerden buscar la campaña de 40 días por la vida más cercana a su hogar y recuerden también unirse a la marcha por la vida. Nos invita Jesús a través de esta boca pecadora. Muchas gracias y bonita Chao, semana. chao.